Y creo que sí, o sea, a mí el tema de convivir con la naturaleza es pues algo que, digamos, con lo que uno crece, ¿no? Hace algunos años justo llegó un amigo de otro país y una de las cosas que me dijo es, ustedes hacen sus casas entre los árboles, ¿no? Una cosa que yo no, de lo que no me había percatado tanto, pero que me gustó mucho que lo notara y sobre todo que lo dijera, ¿no? Ustedes hacen sus casas entre los árboles, ¿no? Eso fue como decir, no me había fijado tanto de eso, no sería consciente en este momento, ¿no? Antes sí que lo había visto, pero hace mucho que no lo veía, ¿no? Y que alguien externo lo pueda ver todavía en estos tiempos, te dice mucho, ¿no? Y es que sí, digamos, de principio las casas tradicionales, que ya también hay que decir que son cada vez menos, la mía se quemó hace unos años, eh, son hechas con la naturaleza, ¿no? Son hechas de barro, son hechas de hojas de guano, de palma, de zacate, ¿no? De maderas especiales. Y entonces tú estás protegido con una casa que es la naturaleza en sí, ¿no? Eh, ahí ya tienes algo. Entonces, para construir las casas había que cuidar mucho esa naturaleza que te da la casa, la figura de la casa, pero alrededor de la casa también ahí tienes muchos árboles que la protegen, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que sí, existe la preocupación también del tema del medio ambiente, ¿no? O sea, ya, pues las casas ya no son como antes porque pues la sociedad ha cambiado, los ritmos han cambiado, aumenta la pirotecnia. No tengo nada en contra de la pirotecnia, pero cuando afecta a tu casa, sí que la tengo, ¿no? Y yo creo que pensar un poco en esta relación respeto-medio ambiente es pensar también respeto humano, ¿no? O sea, si yo puedo respetar el medio ambiente en esto que yo te decía, que va evolucionando acá y que, por ejemplo, si tú hablas con los arquitectos de la zona, que hago otro paréntesis y voy a estar en esta entrevista haciendo muchos paréntesis, ¿no? Medio Yucatán ya se vendió a las empresas constructoras, ¿no? Y los diseños no tienen mucho que ver con los diseños tradicionales de la zona, ¿no? El Caribe, propiamente el Caribe, pues está muy alejado de lo que sería como un diálogo entre las construcciones y la naturaleza, ¿no? Se extrae de allá, pero no se respeta como se respetaba antes, y eso realmente afecta, ¿no? Y ahí hablamos desde cuestiones de ritualidad, de cómo entrar a esos espacios territoriales, ¿no? Y pedir permiso, perdón, hasta cómo el hecho de ya la construcción, independientemente del permiso, que no lo estoy dejando fuera, pero pues así sucede ahora, cómo estas nuevas construcciones afectan, ¿no? Tanto cemento, ya incluso se tumban todos los árboles y entonces se hace la construcción y después entonces se empiezan a plantar árboles, que es diferente a lo que yo te decía, ¿no? Que tú buscas un espacio dentro de los árboles y entonces construyes. Esto para mí siempre fue terrible, porque aquí yo ahora estoy en la ciudad, y cuando yo llegué a la ciudad y veía estos grandes planos, ¿no? Sin árboles y después de repente levantando edificios y después de los edificios entonces vemos dónde ponemos un arbolito, sí impacta al principio porque tú estás entre árboles y entonces ahí buscas un espacio y pones la casa, ¿no? Pero esta idea de estar tumbando árboles se está expandiendo, o sea, ya no es que permanezca lo anterior, sino que se expande esto otro, y esto sí afecta, porque si, con solo este ejemplo, ¿no? De pensar en cómo construir edificios manteniendo el mayor número de árboles posible. Eso ya está hablando de oxígeno, ¿no? Ya está hablando de liberación de carbono en el espacio. Entonces, es decir, de purificación más bien, ¿no? Y cuando no se hace, pues afectas mucho. Y plantar un nuevo árbol
No, no, o sea, sí, hay muchas campañas de reforestación, pero ¿por qué en vez de reforestación no hacemos lo inverso? Que no sé cómo se llamaría, ¿no? Pero hacemos lo inverso, o sea, no reforestemos, más bien no talemos árboles, ¿no?